La Etxulia la ganará Vingegaard, el último ganador del Tour de Francia, lo ganará Daniel Felipe reteniendo esa corona vasca, o sean otros aspirantes como Enric Mas, Mikel Landa, Pello Bilbao, Buchmann, otros que consigan ganar la ronda vasca. Esto es la Etxulia 2023. Ya está aquí la Etxulia, ya con ganas de ver a los mejores ciclistas del mundo en tierras vascas para disputarse estas 6 etapas que tiene un poco de desvío, un poco comparando las ediciones anteriores, acabando en Eibar propiamente, no en la subida arriba en Arrate, así que seguramente veamos bastantes cosas en esta semana de 1 de abril en la que veremos a todos los corredores ciclistas. Pero antes de nada os recuerdo que podéis darle abajo al botón de suscribirse, que me ayudáis un montón. Vamos a hacer un poco de cobertura también en todas las etapas de la Etxulia, ahí in situ, viendo todo el entresijo de todo lo que ocupa esta Etxulia. Así que una vuelta que vemos que las etapas importantes son 3 de las 6 que tenemos. Como siempre, seguramente, como el año pasado, los últimos kilómetros decidan quién puede conseguir alguna ventaja extra de segundos, 15 o menos durante esa diferencia general, para conseguir esa chapela final y ese maillot amarillo. Y comenzamos la primera etapa con una salida en la capital de Euskadi, en Vitoria, con llegada en La Bastida. Una etapa bastante nerviosa e intranquila hasta el final de esta. Seguramente una escapada se va a hacer en Opakua, que es bastante engañoso, donde 5 kilómetros van a estar al 6-7% constante y máximas de 12%, con una etapa bastante rocosa de sube y bajas, ideal para gente de clásicas, y más con esos últimos kilómetros variantes y picando al 6% para llegar a meta. Segunda etapa, llegada en Leicha con salida en Viana, 193,8 kilómetros, una etapa continua a la etapa del anterior día, donde costará bastante hacer la escapada para llegar a ese muro de salidas que, aunque sea corto de 2,3 kilómetros, tendrán complicaciones, ya que un kilómetro tendrán al 14,5% de media y el segundo a 11% de media, para dar con una bajada de un repecho de 20 kilómetros, subida final y larga a Arquiskil con una media de 3,2% en 11 kilómetros, lugar propicio para los escapados o alguno del pelotón que se la quiera jugar tanto etapa o alguno para arañar en la general. Durante los últimos 5 kilómetros, caída del 4,5% de media y difícil minimizar y reducir diferencias al coronar este puerto. Tercera etapa, de Rentería hasta Amasa Villabona, 153,9 kilómetros, la primera etapa que puede crear alguna diferencia notable, con ese primer tercio de etapa tranquila y sin ningún tipo de problemas, con su paso a Meagas y segundo a Andazarrate, donde podría producirse algún tipo de escapada. Tras el primer paso por Villabona, en ese sprint intermedio, subirán ese pequeño muro de rampas del 16% que no está puntuado, pero luego tendrán otra montaña rusa con el ascenso a Aicho por 2 vertientes, una zona ideal para gente de clásicas y para los que están en la lucha por la general, y más con esa final que tendrán media de 11,7%, con unos 250 metros al 26%. Etapa número 4, etapa idónea para el pelotón, Santurtzi, 175,7 kilómetros, un sitio que no habrá bastante peligro hasta el ascenso final a la Asturiana. Etapa con principio y fin, como hemos dicho, en Santurtzi, donde el pelotón intentará romper un poco en mal cuarto en ese kilómetro 31, con este primer kilómetro al 10,7% de media, con rampas máximas del 14 y momento en el que comenzarán a ir en ascenso y con los sube-baja continuos, pasando Santa Coloma y Besi, lugar donde tendrán después 50 kilómetros, ya sea de aumentar distancia en una posible escapada como para negarlo. Un ascenso que vimos el año pasado muy duro al inicio, con esos 3 kilómetros iniciales al 10% de media, llegando rampas al 15%. Después una bajada rápida y muy sinuosa con curvas muy cerradas, donde se llegará a meta a toda velocidad. Seguramente el que corone con 20-30 segundos de ventaja llegue en solitario a línea de meta. Etapa número 5, otra etapa que acaba en la salida desde Amorebieta a Echano, llegada al mismo sitio, 165,9 kilómetros,
Yo creo que esta es la segunda etapa más importante para la general, una etapa más dura y técnica de lo que podamos pensar a simple vista viendo este croquis de la etapa 5, donde se puede ver y crear bastantes diferencias, y más como el año pasado, que se hicieron antes de la etapa final. Una etapa muy montañosa con muchas cotas no puntuables y descensos en llano en cada tramo de 2-3 cotas, como podemos ver. Unos inicios subiendo el Monte Calvo, propicio para hacer una escapada o una posible, o en Nachitúa, que tiene el primer kilómetro 3 zonas del 12% y con ese final del 10% algún tipo que rampa. Seguramente alguno que quiera disputar el podio, no estar dentro de ella de nuevo, su momento yo creo que es en Paresi, 1,5 kilómetros al 11% de media, máximas de 17, que seguramente la gente que tenga piernas va a querer luchar. Con una última parte de la etapa montañosa de esfuerzo grande en periodos bastante cortos, con algunas subidas del 17% y con una llegada en bajada y ese kilómetro y medio final ya no hasta la meta. Y llegamos a la última etapa número 6, no va a acabar en Arrate, salida y llegada desde Eibar, 137,8 kilómetros. Puede que sea fruto para cambiar la dinámica de los últimos años, que siempre vemos que al final llegan bastantes corredores a la vez y para crear un poco de tensión. Y el plato fuerte en la mitad de la etapa, Cravelin, mitad de los 3 kilómetros al 12,2%, con máximas del 17-16, lugar donde poder hacer alguna mella y atacar, que esté bastante atrasado en la general. Pasamos por Trabacúa, paso por meta y subida a Isúa, puerto suave al inicio y después al 10%, 3 kilómetros y medio, seguramente lugar de ataque final. Y en esa bajada después de 8 kilómetros, aunque después, eso sí, tendrán que subir Urcaregui. En un principio vemos que no tiene ninguna dificultad Urcaregui, así que alguno que quiera conseguir algún tiempo, seguramente corone en un principio en solitario Urcaregui, para después en ese descenso arañar segundos y con ese tramo final al 6,5% para llegar a meta. Vemos que son unas etapas bastante parecidas al año pasado, a distintas ediciones, que quieren hacer un poco de sube y baja, roncosas, montañosas, pero ¿quiénes son los favoritos? Así que yo creo que entre estos 5 puede ser el ganador de esta chulia. Pues comenzamos con Jonas Vingegaard del Jumbo. Yo creo que este es el favorito de todos en la quiniela. Viene haciendo una temporada bastante muy buena, ganando la general de O Gran Camino con 3 etapas. Y también viene de ser tercero en la París-Niza con una etapa que fue la de contrarreloj. Seguramente veamos un Jumbo-Visma que no tiene mucho kilometraje, que no es muy llamativo, pero yo creo que las expectativas de Vingegaard después de ganar el Tour el año pasado son bastante amplias y seguramente querrá mejorar la edición del año pasado. Pasamos a Enric Mas del Movistar Team. Viene haciendo también bastantes buenas vueltas, haciendo quinta en Vuelta a Andalucía y sexto en Tirreno Adriático. Ya hemos visto hace poco, ha salido un reportaje en Radio Televisión Española de esa mentalidad a la hora de la bajada, que no le vimos bastante capaz en el Tour, en la Vuelta, así que vemos que está bastante mejor, así que aquí es un buen momento para ver esas bajadas peligrosas, con curvas, así que veremos a Enric Mas, que vendrá muy bien acompañado con Alex Aramburu y Gorka Izaguirre, que son de la casa y la apoyarán bastante bien para conseguir la victoria en la Etxulia. Daniel Felipe Martínez no lo podemos sacar de las quinielas, el ganador de la Etxulia del año pasado. No viene a hacer bastantes grandes vueltas, segundo en el campeonato de ruta de Colombia, que fue la victoria para Esteban Chávez. Después en la Vuelta al Algarve se llevó, eso sí, la general. Filippo Ganna a 2 segundos, hizo muy buen papel, y también en la París-Niza acabó por los puestos números 20, 25. Viene haciendo bastante buena competición. No, seguramente también la gente querrá ver esa dupla colombiana con Egan Bernal, que no está tampoco muy fino. Seguramente igual esté para estas etapas de la Etxulia para verse un poco más físicamente, a ver cómo se encuentra. Así que el ganador de la Etxulia 2022 no se puede escapar de estas quinielas. Juan Ayuso, una incógnita total. Es la primera carrera que va a hacer en este 2023, la primera participación en la Etxulia de su historia, y la gente, pues igual que yo, tiene muchas ganas de ver a este joven corredor barcelonés después de esa gran Vuelta a España que hizo, que consiguió subirse al podio.
seguramente veamos una expectativa y una incógnita de Juan Ayuso de ver cómo se puede envolver en estas tierras. Seguramente el UAE no tenga como primera referencia a Juan Ayuso, sino a Simon Yates, que veremos las expectativas que pueden tener. Eso sí, con Magnulti y con Soler pueden hacer bastante buena dupla y le pueden acompañar muy bien para el podio. Y acabamos con la apuesta personal, como siempre, en Mikel Landa, el landismo. Me da igual ya sea Mikel Landa o Pello Bilbao. Estos siempre hay que tenerlos muy en mente, muy en cabeza. Mikel Landa está viniendo de hacer segundo en la Vuelta a Andalucía, séptimo en la Tirreno Adriático y en la Vuelta Valenciana. Si no es Mikel Landa, va a ser Pello Bilbao y seguramente Mikel Landa ayude todo lo que tenga en él para ayudarle a Bilbao a conseguir algún podio, que el año pasado estuvo bastante bien con esa victoria al sprint en Amurrio ganando a Alaphilippe, que eso fue muy bastante notorio, así que también los del Bahrein hay que tenerlos en cuenta en esta vuelta. Y esto es todo lo que tenemos para esta Ichulia 2023. Corredores World Tour muy buenos tenemos en esta edición también, con un lujo de participación, unas etapas que van a ser bastante interesantes y decisivas en los últimos kilómetros, así que solo nos queda llegar a esa semana de abril y recorrer todas las etapas que vamos a estar en el canal, así que os invito a que podáis suscribiros abajo en el canal para no os perderos nada y nos volvemos dentro de poco en esas etapas.